a todas y a todos. Soy Isabel Santiago del Espejo del Coaching y hoy vamos a hablar del arte de ser padres. El momento ideal para ser padre o madre es aquel en que tomas conciencia de que tus motivos, tu vida y tus relaciones están en coherencia. Todo esto sucede o puede suceder o ha de suceder 9 meses antes de la concepción, 18 meses antes del parto. Probablemente si estáis escuchando este vídeo, esto ya ha pasado. Quizás vais a ser padres, entonces es el momento. Sea lo que fuere, no desesperes, porque tomar conciencia de ti misma, de ti mismo, te ayudará en la relación con tus hijos, con tus hijas, ahora y en el futuro. La clave en el arte de ser madre y de ser padre conscientes es la total responsabilidad y el autoconocimiento. Las relaciones incoherentes con tus hijos, con tus hijas, te muestran la incoherencia contigo misma. Descubrir y cubrir tus propias necesidades harán de ti una persona más completa, una madre y un padre más completo. Y a lo largo de este vídeo lo que te vamos a dar son pautas y herramientas para tomar conciencia de ese autoconocimiento y de esa responsabilidad para que puedas desarrollarlas, aumentarlas y ser la líder de tu propia vida y ser un modelo de referencia para tus hijos y tus hijas. Vamos a ver de manera global lo que vamos a ver en este vídeo. Va a ser una serie de vídeos y vamos a ver las partes, ¿no? Querer tener hijos, ¿para qué he tenido hijos? O quizás estoy en un momento en mi vida en que no sé si quiero o no quiero ser padre o ser madre. ¿Para qué lo tendría? ¿Para qué no lo tendría? ¿Vale? El arte de ser padre es al final el arte de ser persona, de crecer y de evolucionar. Entonces vamos a trabajar estas partes, ¿no? ¿Para qué he tenido hijos? ¿Para qué quiero tenerlos? ¿O para qué no los tuve? ¿Cómo prepararse? ¿Vale? Cómo realmente hacer ese trabajo de conciencia y de conciencia antes de ser padre o ser madre. Y si ya lo he sido, cómo puedo trabajarme para mejorar en este arte. El balance emocional, físico, psicológico y espiritual adecuado para ser padre o madre. Antes, para prepararme de ello, y cuando estoy en ello, para tomar conciencia de qué cosas o qué estados he de cuidar para mejorar mi capacidad de ser padre o madre, en definitiva, de ser persona. La programación. Es importante darnos cuenta que somos conscientes de nosotros mismos un 7%, el 93% es inconsciente. Realmente no somos libres, sino que estamos condicionados por nuestros programas y nuestros condicionamientos. En este apartado vamos a ver todas las influencias que tenemos, todas las programaciones y aprovechar toda esa información para darnos cuenta y liberarnos de esas programaciones y ser un poquito más libres cada vez. A medida que nosotras y nosotros como adultos somos más libres, enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todas las personas que están a nuestro alrededor a serlo. Y luego coherencia, ¿vale? La importancia de pensar, sentir y hacer, ¿vale? Ahí es donde está la coherencia. Entonces vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta para estar en coherencia. ¿Vale? Y este va a ser un poco todo lo que vamos a trabajar en la serie de vídeos del arte de ser padre y de ser madre. Bienvenidas, bienvenidos. En este apartado vamos a trabajar la programación, ¿vale? Somos seres inconscientes. Un 7% somos conscientes, un 93% somos inconscientes. Estamos programados y condicionados por una serie de factores que vamos a explicar ahora aquí mismo, que son nuestros propios condicionamientos y que son los condicionamientos que van a tener nuestros hijos y nuestras hijas, y que es importante, como hemos visto antes, ¿vale? Tomar conciencia, comprensión
separarme de todo aquello que no me sirva y reacondicionarlo, ¿vale? Entonces, os voy a contar una serie de parámetros. No me tenéis que creer ni tenéis que estar de acuerdo conmigo, simplemente dejar que esta información os llegue, sentirla, vosotros la habéis vivido y tomar conciencia de ello os puede ayudar para que cuando seáis padres, seáis madres, os puede ayudar en ese autoconocimiento y el liderazgo de vuestra propia vida y de vuestros hijos y de vuestras hijas. Si ya lo sois, dependiendo del momento o etapa en el que estén vuestros hijos, pues os puede ayudar, ¿vale? Entonces, programación. Eh, Hay muchas filosofías que hablan de la reencarnación, que hablan de la influencia de otras vidas. No tenemos que estar de acuerdo ni me tenéis que creer, pero lo vamos a contemplar. Es decir, no solamente desde 18 meses antes del parto, nuestra vida está condicionada por lo que normalmente llamamos karma, ¿no? Es una palabra que utilizamos algunas veces con más conciencia que otras, ¿vale? Entonces ese karma es como de alguna manera nosotros que somos seres espirituales traemos una información de otras vidas que esa información nos va a permitir crecer y evolucionar, vivir y tener una historia en nuestro propio proceso y crecimiento. Entonces hay una información de la que incluso a veces tenemos que profundizar para poder llegar a ella, ¿vale? Pero simplemente quería comentarlo para que tengáis en cuenta o podáis contemplar esa historia, porque hay veces que los niños cuando son pequeños tienen respuestas que nosotros no podemos llegar a entender. Entonces es importante tener en cuenta que hay mucha más información que se recibe aparte de los 18 meses de mi estado emocional, de estado emocional de la madre, estado emocional del padre, sino que hay información de vidas pasadas, hay información de toda mi herencia genética, es decir, de mis abuelos, de mis abuelas, de mis bisabuelos, hasta 8 generaciones. Entonces, darme cuenta de toda la programación que recibo, tanto de otras vidas como de mis abuelos y de mis abuelos, es decir, de todo mi árbol genealógico. Vale, la concepción es muy importante, sobre todo para aquellos que no habéis sido padres y madres, incluso también para lo que habéis sido, es cómo fue el momento de concepción. Hemos hablado antes del aspecto psicológico, emocional, físico. ¿Cómo estaba yo en ese momento? ¿Fue un momento dulce? ¿Fue una elección? Es decir, vamos a tener un hijo y vamos a concebirlo, o fue inconsciente, hacemos el amor y punto, o yo quiero, tú no quieres y como tú quieres lo tenemos. Entonces es importante cómo fue concebido ese bebé. Ese bebé fue concebido con intención, con conciencia, fue el resultado simplemente de una noche más, fue deseado. Cuando me enteré que estaba embarazada, ¿cómo lo viví? Lo viví como algo positivo, lo viví como algo negativo, era el momento. Entonces es muy importante, sobre todo para aquellos que no seáis padres y madres, ¿vale? Que el momento de la concepción es sagrado, porque ese bebé está recibiendo toda la información de sus papás, de su padre, de su madre, de cómo ha sido diseñado, ¿vale? Entonces, de cómo ha sido querido, de cómo ha sido amado y cómo se ha producido ese momento. Entonces, os invito a que si queréis ser padres y madres, que cuidéis ese momento como algo muy especial, como algo muy, muy sagrado. Una vez que tiene lugar
la concepción, vamos a entrar en el embarazo, ¿vale? Porque en el embarazo es un apartado muy, muy, muy importante, porque todo lo que la madre viva en este momento es fundamental, porque el bebé lo identifica como suyo propio. Todos los condicionamientos, todos los pensamientos, todos los sentimientos que la madre viva en ese momento son creencias y son programaciones que el bebé va a sentir como propias, ¿vale? Y aquí hemos de tener en cuenta el embarazo se divide en 4 etapas: la inercia, la lucha, el balanceo y el nacimiento. Y el nacimiento. Estas 4 etapas definen cómo nosotros y nosotras vamos a vivir en nuestra vida cada vez que empecemos un proyecto, cada vez que empecemos una relación, cada vez que haya algo nuevo, el cómo nos adaptemos al cambio, tiene que ver con esto, ¿vale? Entonces, la inercia, que es la parte de idear, ¿no? De idear, ¿no? Entonces, eres una persona que idea mucho, entonces darte cuenta de esta parte de aquí, ¿no? Luego, la lucha, ¿vale? Es salir a buscar. El niño empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y entonces cuando ya crece, crece y crece y crece, se produce, es decir, que ya no hay luz, ya no hay espacio, porque yo he crecido tanto y ya no tengo espacio, que necesito nacer. Y es el apartado en el que salgo, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso para aquellos que habéis sido padres, el cómo ha sido el proceso del embarazo en la inercia, que es cuando se produce la concepción, los primeros meses, qué estaba pasando ahí en el entorno familiar, porque esto es cómo la persona va a vivir, cómo tu bebé o tu hijo se va a proyectar en relación al futuro. Mientras el bebé sigue creciendo, ¿vale? ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son las emociones que se están produciendo? Esto puede llegar más o menos por ser el último mes en el que crece, que es el tema del, del balanceo, ¿vale? Entonces, hasta los últimos meses, ¿vale? Es todo este proceso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estoy viviendo como un proceso de crecimiento, es normal, es agradable, o hay lucha ahí, hay pelea, ¿vale? Luego, cuando ya empieza a no tener espacio, a la necesidad de cambiar, y entonces empieza a ver el movimiento, porque aquí ya no hay, tengo que salir, aquí ya no me puedo quedar, y entonces nazco, ¿vale? Entonces, es muy importante cuidar el embarazo, es muy importante para que no haya ningún condicionamiento o el mínimo condicionamiento posible, para que todas estas etapas, ¿no? de idear, de resistirse al crecimiento que es innato y que siempre se va a dar, cuando ya me doy cuenta que ya no puedo seguir aquí y que algo me empuja realmente, y entonces el nacimiento. Y el nacimiento es muy, muy importante. ¿Cómo nace el niño? Si el niño nace de manera natural, si nace a través de la epidural, si nace con cesárea, es muy importante, porque va a decidir cómo ese niño o esa niña va a nacer al mundo. Cada vez hay más cuidado respecto a esto, ¿no? Se cuida más el entorno, las personas que están ahí, que sea cómodo para la madre, que cuando nazca el bebé se le ponga, ¿vale?, en los brazos de la mamá, ¿no? Y ahí estamos y pasamos al siguiente, ¿no? El recibimiento. Es muy importante cómo se realice el nacimiento, ¿vale? El entorno y el contexto que se da, que sea cómodo, que sea adecuado, que sea un espacio ¿no? de alguien hermoso, sagrado, va a venir al mundo. Y el recibimiento, ¿no? La energía, las emociones, los sentimientos de las personas, del contexto que reciban al bebé, son determinantes para su formación. Cómo las personas le reciban es cómo se sentirá acogido por la vida. Las primeras 6 horas son especialmente importantes, ya que tiene su conciencia totalmente expandida.
No hace muchos años a los bebés se les invitaba a respirar golpeándole las nalgas. Respirar versus dolor. Como si la naturaleza no tuviera sus propios mecanismos, sin dar tiempo al bebé a que se adapte del medio acuoso al aéreo a su propio ritmo. Entonces, por eso cada vez se realizan más partos en el agua, se cuida más el contexto, el espacio deja de ser menos hospitalario para ser más acogedor, las matronas están más presentes y más conscientes en crear un clima de bienvenida, de alegría, de entusiasmo. Nacer, como todo acto en la vida, ha de ser un acto muy consciente y un acto de celebración. Un acto de celebración. Pasamos, el bebé ha nacido y entonces pasamos a la edad de los 0-3 años. Recordar, aquí se está generando mi programación, ¿vale? Información de mi pasado y de mi árbol genealógico, el cómo soy concebido, el cómo se gesta, cómo se tiene lugar el embarazo, ¿no? Los primeros meses, el crecimiento del bebé, cuando el bebé ya está dispuesto para salir, el nacimiento, cómo la madre, el contexto, el padre vive todo esto, cómo se reciba el bebé, y de 0-3 años, en los primeros 3 años de vida, él o la bebé no distingue entre él o ella o su mamá, así que todo lo que la madre viva para él o la bebé es como si fuera propio. En esta etapa, cuando el bebé o la bebé desarrolla cualquier síntoma, lo mejor es preguntar a la madre qué está viviendo para así resolver el conflicto del bebé o de la bebé, porque el bebé o la bebé lo que hace es somatizar lo que la madre está viviendo. Entonces, es muy importante este periodo. En esta etapa, el bebé es el rey y la madre, dedicada a su cuidado, ha de estar sostenida por el padre para que el contexto sea lo más amoroso posible. ¿Cómo se trata a un rey? Con amor, respeto y paciencia. Los padres deben preparar y proveer todas las circunstancias para que esta etapa sea una etapa de bienestar en todos los sentidos, emocional, psicológica, física y espiritual. Los padres son los arquitectos que diseñan y crean los planos, los patrones positivos. Los padres no deberían llevar a sus hijos a la escuela hasta los 6 años para que durante todo ese espacio esté libre de condicionamientos, libre de programaciones. Una labor importante en los padres es aprender a no decir no, principalmente en esta etapa. El no instala un programa negativo que coarta la experiencia del niño y es muy importante que el niño pueda experimentar, pueda probar. La niña o el niño tiene que vivir para su propio aprendizaje. Cuando la niña o el niño no experimenta el dolor, queda pendiente y entonces aparecen los condicionamientos y el sufrimiento. Expresar siempre en positivo, hacia lo que quieres, no hacia lo que no quieres. No cruces sin mirar, cuando cruces, mira a la calle. El no tiene visualización cerebral porque nuestro inconsciente solo atiende de experiencias. Así que cuando le decimos a una niña o a un niño no hagas esto o no hagas lo otro, realmente le estamos programando, le estamos condicionando para que sí lo haga. Así que la clave es siempre enfocarse en lo que quieres alcanzar. Es no pegues a tu hermano, es trata a tu hermano con cariño. No solo se trata de la palabra no, sino de la emoción, el sentimiento, desde dónde lo expresas, de lo que estás expresando. Observa desde dónde lo haces, desde la carencia, desde el miedo, desde tus propios patrones y condicionamientos del pasado, no desde este momento presente. La clave es ser consciente si inculcas a tus hijos la idea de futuro en vez de vivir el momento presente. Les condicionas para evitar las circunstancias, para controlarlas. Les enseñas a limitarse en vez de educarles en valores, en confianza en sí mismos, en la vida y en sus capacidades. Al decir no, se crean programas limitantes que pueden decidir el futuro de tu hija y de tu hijo en diferentes ámbitos. Generan patrones de pensamientos limitantes, creencias de cómo son las cosas, en vez de ayudarles a explorar que cada momento es único, nuevo y diferente.
En la comunicación no solo influyen las palabras, sino también la emocionalidad, el tono, la intensidad. Si tratas a un niño o a una niña en relación a sus limitaciones, será limitado. Si le tratas en relación a su potencial, desarrollarás su potencial, le dejarás que pueda desarrollar su potencial, que pueda experimentar, que pueda creer en sí mismo, en sí misma. La importancia de educar en libertad en esta etapa, sin generar miedo, culpa o juicio, en amor incondicional, sin chantaje de si haces esto o lo otro, mamá y papá serán más felices, te querrán más. Aceptar cómo son tus hijos y no cómo quieres que sean, eso es amarles. Y en esta etapa es fundamental porque son verdaderamente esponjas. La siguiente etapa es de 3 a 7 años. ¿Vale? En esta etapa los niños y las niñas empiezan a separarse de mamá, o quizá un poquito antes, separarse de mamá y empiezan a verse como una entidad propia y entonces empiezan a observar las relaciones. En este caso, su modelo de referencia es papá y mamá. Entonces, en esta época es importante tomar conciencia de cómo me relaciono con mi pareja, con mis padres, con mis madres, cómo me relaciono con el resto, ¿no? Porque mi hijo y mi hija va a observar y aquí va a aprender a comunicarse en relación a lo que observe. Nunca hables a tus hijos y a tus hijas desde arriba, mírale a los ojos, mírale a su altura. Tus hijos deben venir a aprender de ti, no al revés. Y en esta etapa siguen siendo el rey, siguen siendo la reina. La relación de papá y mamá, de los roles masculino o femenino, independientemente del sexo de la pareja, ¿vale? Propio equilibrio, lo que hace es establecer el propio equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Por eso, en este momento es muy importante tomar conciencia de la relación que hay en la pareja, de que sea equilibrada, de que las dos partes de la pareja estén en su propio equilibrio femenino y masculino y de que tengan una relación en equilibrio. Porque lo que el niño o la niña observe en este momento será cómo se relacione con las personas de su mismo sexo o con personas del sexo contrario. Establecerá los patrones de las relaciones, del amor, de la amistad. Entonces es muy importante tomar conciencia anteriormente de cuál es mi relación, desde dónde estoy, de estar en equilibrio y en este momento no mostrar a mi hijo a mi hija aquellas diferencias que yo no sé gestionar de mí misma y no mostrárselo para no condicionar. La siguiente etapa está entre los 7 y los 14 años, entonces de 0 a 3 es mamá, de 3 a 7 son relaciones y de 7 a 14 aquí el papel principal o quien ha de tener más presencia es el papá. Aquí la madre debe dejar paso al padre para lanzar al hijo hacia el exterior. Todo esto es biológico y es inconsciente. Aquí el niño o la niña ha de ser tratado como un príncipe, como una princesa. Se han de introducir correcciones para educar en libertad, ¿vale? Encontrar el equilibrio adecuado entre corrección y libertad. Si el educador o la educadora no es consciente, va a transmitir sus programas, sus miedos, sus condicionamientos. La clave para ser madre o padre es estar despiertos. Creemos que para enseñar hay que explicar y lo que tenemos que ser, como ya hemos comentado anteriormente, son modelos de referencia, porque ellos y ellas aprenden de lo que hacemos, no de lo que les decimos. Si hay incoherencia entre lo que hacemos, pensamos y sentimos, creamos confusión, incomprensión y falta de confianza porque saben que les estamos mintiendo. Entonces es muy importante en este momento ser coherentes porque si no estamos perdiendo su confianza, estamos perdiendo un espacio maravilloso porque a partir de los 14 años empieza ese espacio de crear mi propia identidad, de relacionarme con el exterior, relacionarme con los amigos. Entonces es muy importante este espacio, todos los anteriores, es muy importante este espacio, ¿vale? Para dejar que se pueda relacionar al mundo, que adquiera confianza, ¿vale? Y aquí el padre tiene una labor muy importante. Aquí es el punto en que las madres
tienen que soltar a sus hijos y dejar espacio a los hombres, porque es muy importante para el equilibrio de lo femenino y de lo masculino en cada persona tener la presencia de las dos energías. Si en este espacio mi padre o el rol, aquella persona que ejerce el rol de la energía masculina no está presente, la voy a estar buscando en mi vida y va a crear una carencia en mí o un exceso en mí, y lo que se trata es de estar en equilibrio. Y pasamos a los 14 años, ¿vale? Todos los condicionamientos, los programas ya están instalados. Ahora solo te queda tratar a tu hijo y a tu hija como un amigo, como una amiga. En este punto, tu hija y tu hijo lo que está buscando es identidad propia, saber quién es, porque hasta ahora lo que ha observado era mamá, era las relaciones, era papá, y ahora tiene que buscarse a sí mismo, ¿vale? Con lo cual va a oponerse para encontrar su lugar, para definir es quién soy. Importante, en este momento quieren ser escuchados, quieren tener voz propia, ¿vale? En este momento se desarrolla la empatía, es decir, amor sin condiciones, no tienes que hacer o dejar de hacer, que eso tiene que estar presente siempre, ¿vale? Pero escuchar, entender desde dónde está, ver lo que a ti se te mueve como padre o como madre, ¿vale? De lo que está pasando, y empatizar, escuchar desde, para él puede o para ella puede que sea un mundo cualquier, pero es su mundo y, ¿vale? Tienes que respetarlo, tienes que entenderlo, tienes que empatizar y dejar espacio para que tenga su propio crecimiento. Aceptación de cómo es. No intentes cambiar a tu hijo, no intentes cambiar a tu hija. Tiene su propia experiencia, tú ya no puedes hacer nada. Ahora, todo lo que quieras influir será a través de tu propio modelo. Si lo quieres condicionar a través del chantaje emocional, lo único que vas a generar es separación y resistencia, y vas a hacer que tu hijo o tu hija deje de confiar en ti, y es vital porque en este proceso necesita también de sus padres, necesita tener el espacio para poder acercarse a ellos, no que tú estés encima de ellos. Se alejan emocionalmente porque están aprendiendo a vivir el desapego, ¿no? Y entonces es importante que quizás para ti salgan tus propios programas, quizás salten los de la otra persona, entonces tienes que aprender a soltar a tu hijo y a tu hija, porque eso también le enseñará a tu hijo, a tu hija, a soltar el apego a las personas, es decir, quiero estar, pero no me siento en la obligación de ello, o tengo miedo, o si pierdo esto, no va a ser bueno para mí. ¿Vale? Entonces es importante permitirles que crezcan, que sean autónomos, que sean responsables, siempre que actúen desde márgenes aceptables. Es decir, si vemos en algún momento que están pasando ciertas cosas que pueden ser perjudiciales cuando están pasando, o cuando intuyes que están pasando, no cuando tú crees o estás preocupado o preocupada porque pueden pasar, sino cuando realmente ves que hay algo que se está yendo fuera de lo que debería de ser. Para eso necesitas tiempo para ver, escuchar, pero desde la distancia, y dejar espacio para que la otra persona, tu hijo y tu hija, se acerquen. Y si salen de los márgenes aceptables, cuando te encuentras, cuando no te encuentras, vuelves al nido. Es decir, cuando te descolocas, cuando no sabes qué hacer, tú mismo vuelves, porque aquí es donde está la seguridad, aquí es donde está lo conocido, aquí es donde está la zona de confort. Entonces hay que dejar ese espacio, porque si hemos trabajado todo esto y dejamos su libertad, cuando vea que no se puede sostener, va a volver, pero tiene que tener ese espacio para volver, ¿vale? Entonces suelta, que él y ella vuelva, y será lo mejor. Aquí hay un trabajo de confianza y de aceptación que solo tendrá lugar si dejas que tenga lugar, si actúas, si estás controlando y no estás aceptando que tenga sus propias experiencias, lo único que vas a conseguir es que tu hijo y tu hija se alejen. Así que darnos cuenta de todas las programaciones y todos los condicionamientos que tenemos nosotros mismos, nosotras mismas, que hemos heredado, que se han diseñado a través de nuestra concepción, de nuestro embarazo, de cómo hemos sido recibidas en el mundo, de todas las etapas de nuestro propio crecimiento.
este es un ejercicio para tomar conciencia de mi propia programación, la propia programación de mi pareja. Tomar conciencia si ya he sido madre y he sido padre, darme cuenta de cómo estaba yo viviendo en todo esto para poder entender y comprender la relación que tengo con mi hijo, con mi hija y cómo es mi hijo y mi hija. Y si todavía no he sido, aprovecha todo esto para tomar conciencia, ser consciente y liberarte de todo aquello que te des cuenta que no es bueno para ti en este momento y que tú no quieras traspasar a tu hijo o a tu hija. Gracias a todas las personas que habéis seguido este hilo de vídeos y recordaros la importancia de la responsabilidad, el protagonismo y el autoconocimiento. Esa es la clave de ser el arte de ser madre y ser padre. Muchas gracias, si os ha gustado, compartirlo para que otras personas puedan disfrutar, conocer y descubrir herramientas y conceptos que les pueden ayudar a ellos, a ellas, a sus hijos y a sus hijas. Muchas gracias, un placer compartir estos conocimientos con vosotros y con vosotras. Un abrazo muy, muy fuerte.